Y muchas gracias, Maite, por estar con nosotros hoy en el seminario Rubio de Francia. No es la primera vez que Maite viene al Rubio de Francia. Es una gran amiga del área, ya son unos cuantos años. Ella es de la Universidad de Granada, del grupo Goya, que tenéis en pantalla, y nos va a hablar hoy nos va a dar un paseo por los polinomios ortogonales sobre el disco de unidad de Hermite a Cernic. Cuando quieras, Maite, gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por estar ahí y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gustazo ir a Zaragoza. Es la primera vez que voy virtualmente, pero bueno, me siento como si estuviera allí con todos vosotros, con mucha pena por no poder estar presencialmente, porque la verdad es que Zaragoza es una ciudad estupenda y la gente que hay allí mucho mejor. Pero bueno, también quiero agradecer que dedicáis tiempo a estar aquí viendo esta charla y compartiendo esta transparencia y esto que os voy a contar. Bueno, pues la invitación también es de agradecer y yo siempre, si me invitan, voy. Entonces, aquí estoy. También quiero agradecer a David Alonso, que se ha ocupado de todas las cuestiones burocráticas y, bueno, ha estado muy pendiente de toda esta charla. Voy a comenzar y hoy voy a hacer como una recopilación, un poco de historia, un poco de cosas variadas, así, un poco relajado. No va a ser una charla, creo, demasiado dura. Y bueno, pues lo que he querido contaros es un poco la historia y algunas aplicaciones de los polinomios ortogonales sobre el disco unidad. Entonces, esta charla, hay muchas cosas, sobre todo en la parte de óptica, que son unas versiones muy simplificadas de lo que es un problema físico real y que, bueno, que admite varias resoluciones y en el cual hay mucha gente investigando, incluso gente que está hoy en el público, que lo he visto, que están Esther Pérez Sinusía, está Chele, Chelo, que tengo una amiga que se llama Chele. Está Chelo, está José Luis, etc. Pero lo que voy a contar es una versión bastante simplificada y sobre todo para que se vea cómo surgen los polinomios sobre el disco unidad en óptica. Pero voy a empezar por Hermite. Comienzo con una tabla de contenido que son dos partes. Primero de Hermite, que es cómo se introdujeron los polinomios bivariados, que se supone que es la primera vez que surgen los polinomios bivariados en la historia de las matemáticas. La tesis de Wilhelm Tramm, que es una tesis fantástica, que ya comentaré ahora después. Quería comentar también una variable frente a varias variables, las peculiaridades, que quizás me la habéis oído contar ya muchas veces, pero por si todavía hay alguien despistado por ahí, se la cuento rápidamente. Y luego hablar un poco sobre lo que son los polinomios clásicos sobre el disco unidad. El disco unidad es la bola en dos variables. Estos polinomios se pueden definir de variables, en cualquier número de variables, pero en este caso vamos a trabajar solamente en dos variables porque es como trabajaban tanto Hermite como Zernike, en dos variables. Y ya con dos variables las cosas se ponen bastante interesantes, así que tampoco es necesario pasarse a tanta abstracción como serían de variables. También repasaremos las principales bases de polinomios ortogonales sobre el disco unidad, las que más se utilizan, y seguiremos estudiando un poco a Zernike, cómo surgen los polinomios de Zernike en óptica. Yo no soy una especialista en óptica ni en física, pero sí puedo por lo menos comentar cómo surgen y cómo lo utilizan los ópticos. Y para ver qué es lo que se hace y, bueno, un poco de curiosidad matemática, porque surgen ahí también y aparecen por el propio Zernike. Bueno, comienzo con Hermite, esta foto que la pesqué de por ahí de la red. Charles Hermite fue uno de los matemáticos más importantes, como todo el mundo sabe, con muchísimas aportaciones en muchos campos de la matemática, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es porque es hasta donde yo conozco la primera vez que surgen los polinomios en dos variables y se estudian sistemáticamente para resolver un problema. Entonces, bueno, sobre Charles Hermite, pues hay que saber quizás que quiso entrar en la Escuela Politécnica para estudiar y después de estar un año preparándose el examen de ingreso y ingresó,
pues quizás, no sé si lo sabéis, tenía un pie deforme y entonces, como la Escuela Politécnica era del ejército, en París lo echaron directamente porque una persona con una deformidad no podía estudiar allí. Entonces, bueno, él intentó todo el rato entrar en la Escuela Politécnica, pero tuvo que estudiar fuera porque no lo admitían, y finalmente en el año 1848 consiguió que lo admitieran como examinador, luego fue maître de conférence y finalmente profesor, catedrático. También fue catedrático en la Universidad de París, por supuesto con toda su valía matemática. Entonces ya por fin se lo reconocieron a pesar de su pie, etc. Y formó parte de la Academia de Ciencias de París desde el año 1856. Entonces las publicaciones de Hermite suelen estar en la Comptes Rendus de la Academia, que son las publicaciones de la Academia de Ciencias de París. Y la aportación que a nosotros más nos interesa es precisamente ahí, en los Comptes Rendus de 1865. Como curiosidad, por si alguien no lo sabía, fue cuñado de Bertrand, suegro de Emile Picard y de Georges Forester. Y resulta que parece que los matemáticos se relacionaban bastante en aquella época y en París era un foco de matemáticos y eran familia. Parece ser que se relacionaban tanto como para casarse unos con otros, ser cuñados, suegros, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos interesa de verdad en esta charla es su aportación en los polinomios en dos variables. Entonces, la aportación que yo voy a comentar es esta, que está publicada, está aquí puesto en los Comptes Rendus et Dommaires de la Academia de Ciencias de París. Tiene aquí está el tomo, fue publicado en junio de 1865 y este artículo está dividido en 4 partes. Es una forma un poco extraña de publicar, pero bueno, publica primero una parte, luego hace las demostraciones en la siguiente, luego publica otra parte y las demostraciones en la siguiente parte. Y es un poco extraño, pero publicaban así. Además, van todos los artículos seguidos, no pone tampoco bibliografía, si comenta algo lo comenta de palabra. Aquí pone M, no es que haya cambiado el nombre, es que era Monsieur Hermite, porque formaba parte de la academia y todos los que formaban parte de la academia se llamaban Monsieur. Y bastante interesante. Entonces, él cuenta aquí en la introducción del artículo que él quiere resolver un problema que le ha planteado por carta Chebyshev, Monsieur Chebyshev, que era un miembro asociado, aunque no era francés, pero era un miembro asociado de la Real Academia. Entonces, Chebyshev plantea un problema. Y el problema que le plantea es la posibilidad de aproximar por mínimos cuadrados una función de 2 variables. Esa es lo que le plantea Chebyshev. Le plantea, realmente hace un planteamiento general, que cómo se podría abordar el problema ese. Y bueno, pues Hermite aborda el problema y empieza a trabajar como trabajaban ellos, de forma muy analítica, a partir de la función exponencial, donde esta phi que aparece en el exponente es una forma cuadrática definida positiva. Entonces a esto le van a hacer varias transformaciones hasta que lleguen al problema que ellos quieren. Pero he subrayado aquí una parte porque dice que las variables deben ser tratadas simultáneamente, es decir, todas juntas y a la vez. Que no vale, dice que no puede ser que sean cada una de las variables una detrás de otra. Lo que se quiere referir Hermite aquí es que no va a ser trabajar en la variable X y hacer lo que nosotros llamamos ahora un producto tensor o un producto con herramientas en la variable Y o herramientas en la variable Z. Es decir, que lo que quiere es trabajar de forma simultánea. Eso es lo que quiere hacer y quiere aproximar las cuestiones planteadas, lo pone aquí, las cuestiones planteadas del mínimo de interpolación o aproximación de Chebyshev. Entonces, ese es su objetivo. Y aquí le salen cosas, digamos, interesantes. Nada más que se pone a trabajar aquí, ya le salen cosas bastante interesantes. Entonces, lo primero que hace es que dice sea en primer lugar esta función que aparece aquí con 2 parámetros A y B. Y eso es lo que hoy en día llamamos una función generatriz en 2 variables, la X y la Y. Y entonces dice que se puede expresar como esta serie que aparece aquí, esta serie en 2 variables con VMN, donde VMN es una función de 2 variables. Entonces él dice que se reconoce inmediatamente que VMN es un polinomio entero, es decir, completo, un polinomio donde aparecen las variables X e Y de grado M más N, pero que tiene solamente un término de grado más alto.
es lo que nosotros hoy en día llamaríamos un polinomio monomial, es decir, tiene solamente un término más alto, que es mónico, y luego todos los términos que aparecen después en este polinomio van siendo de grado inferior. ¿Cómo saca esto? Realmente no lo pone, pero él dice que en realidad esto se da y que los términos que aparecen aquí son en x y y. Obviamente, si tomamos y igual a 0 y b igual a 0 en esta parte, entonces lo que tenemos es una función generatriz en una sola variable y lo que salen son polinomios de Jacobi, polinomios de Legendre en este caso. Dice que utilizando, bueno, esto sí lo demuestra, utilizando esta expresión que aparece aquí, se puede demostrar que estos polinomios son ortogonales. Ortogonales haciendo una integral doble sobre los límites x cuadrado más y cuadrado menos igual que 1, es decir, en la circunferencia, en el disco unidad, en el disco completo. Y dice que esto lo demuestra a partir de la expresión que aparece arriba. Dice que cuando los grados m más n y mu más nu son diferentes entre sí. Es decir, el grado total de un polinomio es distinto del grado total del otro polinomio. Así es como demuestra que ese producto vale 0 y entonces ya está trabajando con ortogonalidad como nosotros trabajamos. Dice que esta proposición, o sea, su objetivo es que quiere aproximar una función de dos variables, f de x, que es el problema que había planteado Chebyshev, y entonces la quiere expresar como unos ciertos coeficientes, utilizando la ortogonalidad, por el producto de esta familia de polinomios. Pero resulta que no le es suficiente, no funciona. No funciona porque los polinomios v, que acaba de definir, no son lo que nosotros llamaríamos hoy en día completamente ortogonales. Son ortogonales solamente cuando los grados totales son diferentes, pero no cuando los grados totales son iguales, pero los polinomios son distintos, es decir, una familia que no es totalmente ortogonal. Eso ya lo aprecia Hermite desde la primera página del artículo. Y entonces lo que hace, dice aquí que no es suficiente para determinar los coeficientes porque no tiene toda la ortogonalidad, y entonces es necesario considerar otra función generatriz. Entonces toma una segunda función generatriz en dos variables que en cierto modo se parece bastante a la que hay arriba, aunque no es exactamente igual. Y aquí aparece un menos un medio y estamos trabajando sobre el disco unidad y tiene estos dos términos, dos parámetros que son a y b, que van a formar parte de la función generatriz, y dos variables x e y. Entonces, a partir de esta función, de nuevo la desarrolla en serie. Entonces, bueno, la demostración es muy interesante porque dice análogamente a lo que ocurre en una variable, y esa es la demostración. Entonces, es así. La expresa de esta forma de nuevo, toma como función generatriz y le aparecen aquí otros polinomios, que son los que llama UMN. De nuevo, le salen polinomios de grado m más n, definido a partir de aquí, y lo que hace es que demuestra que estos polinomios son biortogonales con los primeros, o lo que es lo mismo. Si multiplicamos un polinomio de la primera familia por un polinomio de la segunda familia, da 0 cuando los índices parciales son distintos. Es decir, que ya lo que ha encontrado son familias que permitirían calcular los coeficientes porque estamos teniendo ya ortogonalidad total, aunque tenemos dos familias distintas. No es una familia, sino dos. Desde luego, él calcula explícitamente cuánto vale la multiplicación de un v por un u cuando tiene los grados iguales, y entonces le sale este término. Y podemos observar también históricamente que aquí lo que aparece en el denominador es un factorial, aunque él no lo pone, y aquí en el numerador lo que aparece es un símbolo de Pochhammer, aunque él todavía no utiliza esa terminología. Y bueno, esto se puede comprobar que es completamente cierto lo que trabaja Hermite, y de hecho, bueno, él lo demuestra con una herramienta analítica bastante sofisticada. Bien, pues ya llega aquí a esta parte. A ver, dice que ahora quiere hacer su desarrollo, f de x lo quiere desarrollar de nuevo por sus constantes multiplicadas por la v, y ahora para determinar estas constantes lo que hace es multiplicar por, si tiene aquí puestos los v, multiplica por 1, y entonces aprovecha la biortogonalidad y ya le salen los coeficientes correspondientes y ya puede determinar el desarrollo de la función o la aproximación de la función por polinomio en dos variables, por los v. Y además la integral, por supuesto, en el disco unidad. Él dice que, bueno, que introduce otro factor que es diferente, lo está poniendo aquí, pero
que, bueno, que cómo funciona, pues que es otra forma nueva de calcular coeficientes y de aproximar funciones. Y también justifica que efectivamente la función f se puede desarrollar en términos de la otra familia y se calcula igual, pero dice que como su objetivo primitivo era calcular la expresión en términos de la primera, la segunda la ha hecho auxiliar. Pero lo más interesante de aquí, o por lo menos a mí por lo menos me llama mucho la atención, dice que los polinomios UE se expresan de esta forma que aparece aquí abajo. Y dice que vamos a establecer, esto lo establece, es verdad que lo demuestra en la segunda parte del artículo. Y entonces lo interesante es que la segunda familia de polinomios se expresa como una fórmula de Rodríguez. Entonces, esta fórmula que aparece aquí es una fórmula de Rodríguez de x cuadrado más y cuadrado menos 1, que es lo que en un futuro será la función peso sobre el disco. Y aquí pone sus dos factoriales, que son los factoriales que dependen de los grados parciales, una constante de normalización que es 2, y aquí aparece la fórmula de Rodríguez, que es bastante interesante. Es decir, él saca una expresión explícita de quiénes son los UE que aparecen ahí. Así que se considera que este es el primer artículo donde surgen los polinomios en dos variables. Y donde surgen precisamente es sobre el disco unidad, que es donde hace las integrales, y lo que se da cuenta Hermite es que efectivamente la ortogonalidad es un asunto delicado, por decir algo, es un asunto delicado en dos variables y que no es ni tan simple ni tan trivial. Bueno, trivial, no es que sea trivial, sino no está tan estudiado como en una variable. No es trivial, perdón. Y eso es lo que aparece. Después, buscando información, encontramos una tesis que es muy bonita, que es la tesis de Wilhelm Tramm, que está aquí escrito, que es una tesis que defendió en la Universidad de Zúrich en el año 1908. Esta tesis nosotros la encontramos en una bibliografía y la pedimos por préstamo interbibliotecario y nos la enviaron desde la Biblioteca de París y la tuvimos en la mano y la digitalizamos. Entonces es una tesis realmente bonita, es muy corta, es una disertación inaugural, pero en realidad le sirvió como tesis a esta persona. Y es una tesis súper bonita. Cuando la tuvimos en la mano, cuando la trajeron, pues olía a tabaco, olía mucho a tabaco, los papeles estaban completamente amarillos y la verdad es que fue todo un gusto tenerla en la mano. Tuvimos la oportunidad de tenerla un mes y la devolvimos. La digitalizamos entera y bueno, ¿qué es lo interesante? Pues lo interesante es que es una tesis que tiene 100 años y que lo que hace es estudiar estos polinomios, que vuelven a ser los polinomios de variables de una de las familias de Hermite. Y que ya Hermite se da cuenta que estos polinomios se pueden calcular sus ceros, se pueden dibujar y se pueden calcular explícitamente. ¿Y cómo los calculan ellos? A mano. Lo más bonito de esta, por lo menos en mi opinión, de esta tesis es que calcula los polinomios a mano, todos. Bueno, todos. Calcula, lo tengo aquí apuntado, calcula todos los polinomios variando m y n desde 0 y hasta cuando la suma, cuando el grado total vale 10. Y en total calcula 55 polinomios de forma explícita con los números, que para el año 1908 ya tiene eso muchísimo mérito y aparecen ahí en la tesis. Además, no solo eso, sino que para todos esos polinomios lo iguala a 0 y calcula quiénes son las raíces, es decir, lo dibuja tal cual. Tengo aquí la tesis, la he sacado para que veáis, bueno, aquí están todas las páginas, una detrás de otra, calcula, hace todas las cuentas explícitas, como aparecen aquí, están en alemán, pero bueno, se entiende bien lo que va a hacer. Y bueno, pues va calculando, dice que cuando P es el grado total, cuando vale 0 saca el polinomio, cuando vale 1 saca los dos polinomios x e y, cuando vale 2 saca los tres polinomios correspondientes que son ortogonales a los de grado diferente, pero no entre sí, porque no son totalmente ortogonales. Calcula los de grado 3, grado 4 y todo, bueno, los va igualando a 0 porque su objetivo es calcular las raíces. Entonces va calculando aquí, este señor se dio una panza de trabajar aquí para grado 7, calcula todos los polinomios, son todos linealmente independientes. Para grado 8, calcula, aquí están. Para grado 9 y para grado 10 ya los tiene que poner de lado porque no le caben.
Entonces aquí tienen calculado explícito, además con todos los números, que de esto le tuvo que costar a este señor una barbaridad, porque todas estas cuentas las hacían quizás con alguna herramienta de cálculo, pero son todos factoriales, símbolos de Pohammer, etc. Entonces, ¿qué hace después Trump? Pues Trump lo que hace es lo igual a 0, porque quiere calcular las curvas. Y para calcular las curvas, por supuesto, estas personas no tenían ordenador ni nada de eso. Entonces, lo que está intentando dibujar las curvas, y lo que hace es calcular los puntos críticos para poderlos calcular. Y entonces, la idea que tiene es que él sabe perfectamente que estos polinomios son superficies que están hechas sobre la circunferencia unida, y entonces, bueno, pues tienen su onda y sus cosas. Son superficies que son además con una cierta simetría, y bueno, pues lo que se hace es cortarlo por el plano X o sea, por el plano X igual a 0. Entonces lo que hace es cortarla. Perdón, no, el plano X igual a 0, no, el Z. Entonces las corta por el 0 y lo que hace es proyectar. Y lo que hace es intentar dibujar esas curvas. Entonces cuando nos venimos por aquí, calcula aquí sus puntos críticos. Los puntos críticos va explicando aquí cómo lo hace y va sacando aquí las tablas de puntos críticos. Las pone aquí y las dibuja. Entonces es fantástico comprobar que uno se viene ya a los dibujos. A ver, todo esto son los puntos críticos, hace toda la discusión completa. Seguimos, más puntos, y dice que lo está calculando todo, y ahora ya dibuja. Bueno, todavía no dibuja. Se viene aquí, a ver, bueno, es que tengo todo. Aquí, figura 1. Fijaros que, vamos, desde mi punto de vista es muy interesante el ver que esto es una superficie. Este es el polinomio U22 igual a 0. Entonces esto tiene una superficie y lo ha cortado. Y entonces va calculando él a mano todos los puntos críticos y hace un dibujo. Y le sale esa especie de flor. Si seguimos mirando, otra que sale de esta forma, esto es una elipse que calcula, y luego estos son las proyecciones correspondientes. Otra, así, este es el 3,3. Más, por ejemplo, el 4, la figura 4, que hace el 4,2, que tiene grado total 6, y entonces le salen 1, 2 y 3 curvas concéntricas con estas formas de flores que le van saliendo aquí. ¿Qué es lo más interesante? Que nosotros lo programamos posteriormente con matemáticas y las curvas son iguales. O sea que con más de 100 años de diferencia, esta persona ya dibujaba las curvas y las raíces de estos polinomios, las raíces en dos variables, que son eso, pues curvas algebraicas que dibuja de esta forma. Bueno, pues continúo con lo que tenía de la charla. Aquí está, bueno, que la leyó en Zurich. Y bueno, aquí puse dos de ellas, pero he preferido enseñaros la tesis original. Por cierto, me dijeron que debía tratarla bien, y es verdad que tenía el papel muy seco, muy seco. Esto hoy en día lo podemos interpretar como polinomio sobre la bola, sobre el disco unidad, y la función peso es 1. Y podremos llamarlos, que de hecho los llaman así ellos, los polinomios de Legendre bivariados. Y están generados por la fórmula de Rodríguez, que digamos que es la que permite hacer este tipo de cosas y la que permite hacer estos cálculos, porque otras fórmulas no lo permiten y por eso no están hechos. Bueno, pongo esto grande. Esto recordemos simplemente que una variable frente a varias variables, esto ya creo que se ha visto antes, el cardinal del conjunto de polinomios que tienen el mismo grado total, pero son linealmente independientes entre sí, pues esos hay n+1 potencia linealmente independientes, lo cual hace que a medida que aumentamos el grado total, los polinomios se complican y van siendo cada vez más cantidad de polinomios a medida que aumentamos el grado. Eso ya es algo que es bastante conocido. El algoritmo de Gram-Schmidt permitiría calcular los polinomios ortogonales, pero claro, depende del orden de los monomios, y por supuesto Dankel y Xu, cuyo libro es básico cuando uno estudia polinomios en varias variables, lo que dice desde el principio es que una diferencia esencial entre los polinomios en una y en varias variables es la falta de un orden natural. Entonces, como no hay un orden natural, se pueden ordenar, se puede hacer cualquier orden que esté bien definido, y se pueden ortogonalizar las potencias y calcular
polinomios. De hecho, Hermite no trabaja con herramientas algebraicas, sino que trabaja con herramientas analíticas. Y él obtiene los polinomios a partir de funciones generatrices, no algebraicamente, como sería, como usualmente es como empezamos hoy en día a trabajar con los polinomios. Bien, eso hace que para dos variables haya infinitas sucesiones de polinomios ortogonales independientes entre sí y dependen del orden, incluso de diferentes bases ortonormales. Eso, la forma de trabajar, bueno, pues es bastante más rica, por decir algo, y bastante más, bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando uno tiene que estar trabajando. Bueno, todo esto que definimos aquí son las notaciones estándar, que podemos determinar cada uno de lo que llamamos las capas o polinomios homogéneos de grado n, que va aumentando cada vez de tamaño, el espacio de polinomios, los polinomios en dos variables, que por supuesto las dimensiones van siendo cada vez mayores. Y por supuesto eso es para dos variables. Cuando aumentamos el número de variables, formalmente se trabaja muy parecido, pero las cosas se complican un poco más. Bueno, la bola, el disco unidad, que era lo que nosotros queríamos trabajar. Nosotros vamos a denotar por X un elemento de dos variables, la norma euclidia, que es como se define el disco unidad o la bola unidad. Esto, por supuesto, se puede pasar a de variables sin ningún problema. Función peso. La función peso que nosotros tratamos se puede ver como una extensión de la función peso de Eisenhower a dos variables. Esto se trabaja, por supuesto, en el disco unidad y se pone aquí un parámetro que es mayor que menos 1 para que se pueda integrar, porque esto está encaminado a sacar un producto escalar en dos variables. Y si este parámetro de aquí vale 0, pues entonces la función peso vale 1 y estamos ante los polinomios de Legendre bivariados, como lo llamaba Hermite y como lo ha trabajado Tram. Y más gente que no pongo aquí. Esta función peso es muy interesante porque es lo que se llama centralmente simétrica. Es decir, que es simétrica dentro del disco. Y podemos poner cualquier elemento negativo y la función peso vale igual. Y no solo eso, sino que es una función radial. Es decir, que solo depende del radio. No depende del ángulo donde estemos trabajando con cualquier punto que tomemos en el disco unidad. Entonces, eso da unas propiedades de simetría muy buenas y permite trabajar de forma bastante, iba a decir más fácil, pero por lo menos más asequible. La simetría hace que sea más abordable el estudio. En general, el producto escalar se toma como este, que es justo el que tenía Hermite cuando tomaba la función peso 1, la integral a lo largo del disco. Y bueno, este factor se suele poner un factor de normalización para que 1 por 1 valga 1, pero a veces se pone y a veces no. En general, por supuesto, hoy en día nosotros trabajamos con que el parámetro sea mayor que menos 1 para que esto sea integrable. Y bueno, pues se trata de estudiar los polinomios que son ortogonales con respecto a esto, teniendo en cuenta las peculiaridades de las dos variables. Entonces, lo que se definen son sucesiones de polinomios. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que para cada grado total hay que enumerar que hay varios polinomios que tienen que ser linealmente independientes. Entonces, para cada grado siempre tenemos un conjunto de polinomios y eso hay que tenerlo en cuenta, como ya se dio cuenta Hermite. Y esto es la ortogonalidad. Esta ortogonalidad que aparece aquí, NM, quiere decir ortogonalidad solamente cuando es el grado total, que es como trabaja Hermite, con el grado total. Entonces, hay dos formas. Es la ortogonalidad que se llama débil, que es la del grado total, y la ortogonalidad mutua, que es cuando ya todos los polinomios son ortogonales con todos, sea el grado total distinto o sean ortogonales ya entre sí. ¿Cómo se trabaja? Pues bueno, unas veces se trabaja con ortogonalidad débil y otras veces se trabaja con ortogonalidad mutua. Depende. Por ejemplo, Hermite, cuando introduce los polinomios, solamente trabaja con ortogonalidad débil. Y hoy en día sí que conocemos muchas familias, bueno, al menos dos, que son mutuamente ortogonales, que se han descubierto después. También, bueno, la biortogonalidad está descrita por Hermite, que fue la primera persona que la introdujo en este ambiente. Y entonces son dos familias tales que son ortogonales unos con otros y funcionan de la forma que aparecen aquí. Y como consecuencia, cada una de esas familias es débilmente ortogonal, siempre. Siempre se pueden ser ortogonales unos con otros cuando tienen grado diferente, pero no el mismo grado. Y esto
funciona. Hace que, por ejemplo, el problema de aproximación funcione. Bien, ¿qué cosas interesantes tienen, por ejemplo, los polinomios sobre el disco? Tienen muchísimas cosas interesantes, muchísimas propiedades muy interesantes, pero yo he querido solo destacar que satisfacen una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, porque eso llama muchísimo la atención, y es que cualquier familia de polinomios que sea ortogonal, ya sea mutuamente ortogonal o ortogonal no mutua, débilmente ortogonal, cada polinomio satisface una ecuación en derivadas parciales. Son polinomios propios de este operador en derivadas parciales, como lo queramos ver, que es de segundo orden, cuyos coeficientes son polinomios, cuando la derivada es segunda, son polinomios independientes de n y de grado 2. Y cuando la derivada es simple, o sea, derivada de primer orden, aparecen polinomios de grado 1. Y por supuesto, esto es simétrico, radialmente simétrico, y bueno, tiene aquí el autovalor correspondiente a cada uno. Este autovalor solo depende del grado total, no del grado parcial. Y esta ecuación en derivadas parciales se satisface para cualquier polinomio que sea ortogonal sobre el disco. Bases. Vamos a hacer un repaso de las bases. La base monomial, ya la utilizaba Hermite para el peso 1. Esta es la expresión explícita que se puede obtener perfectamente cuando mu es cualquiera mayor que menos 1. Fórmula de tipo Rodríguez, también la que están definiendo Hermite y la que utiliza Tram en su tesis. Estas dos bases ya estaban cuando mu vale 0. Ambas bases son biortogonales. Se puede demostrar para cualquier mu. Son ortogonales una con otra y son la extensión de las bases de Hermite. Más bases. Está la base de Kurwinder, otra más. Estos polinomios son la notación estándar son los polinomios de Yeyen-Bauer, que son los polinomios de Jacobi con los parámetros iguales entre sí. Entonces también se puede expresar de esta forma, que es como una especie de convolución entre las dos variables y bueno, pues esta base también es ortogonal. Esta sí es mutuamente ortogonal. Lo ponía aquí arriba, son bases mutuamente ortogonales. Y la base en coordenadas polares. Entonces, la base en coordenadas polares o en esféricos armónicos es otra de las bases que es mutuamente ortogonal, y esta base es muy interesante porque en esta base se describe la forma circular que tiene el disco unidad. También es extensible esta base de variables. Entonces, primero se escribe en coordenadas polares, X e Y se escriben de esta forma, y entonces la parte radial, que es esta, es un polinomio de Jacobi de parámetro variante, con un cambio de variable aquí, una potencia, y aquí aparecen los esféricos armónicos de dimensión 1, que son el seno y el coseno. Y entonces se llaman polinomios, aquí a primera vista tienen seno y coseno, pero se llaman polinomios porque cuando se hace el cambio de variable a coordenadas cartesianas, a coordenadas cartesianas, entonces salen polinomios. Todas estas bases se pueden calcular, son independientes unas de otras y todas tienen propiedades muy interesantes, y unas son interesantes para una cosa y otras son interesantes para otras cosas. Entonces, bueno, pues se puede trabajar con todas y con todas se pueden hacer cosas, se pueden sacar las propiedades comunes o no, o las propiedades peculiares de cada una de ellas. Bueno, pues llegamos a la segunda parte, que es Zernike, y bueno, esta parte yo os la voy a contar pero de puntillas y haciendo una salvedad que es una versión súper simplificada de lo que ocurre en realidad y por supuesto con todas las salvedades, y esto lo voy a contar un poco como como digo yo, como un cuento, ¿no? Un poco para que sepamos qué tienen que ver los polinomios sobre el disco, cómo son los Zernike, etcétera, y cómo surgen. Esa es la idea. Bueno, este Fritz Zernike, que fue un físico holandés este señor ganó el Premio Nobel de Física en el año 1953 por la invención del microscopio de contraste de fases. Hasta ese momento, los microscopios, cuando un científico, un biólogo, un médico quería ver una célula, la tenía que tintar de colores. Y cuando tintaban la célula, en general la célula se moría. Así es que hasta ese momento lo que veían era solamente células muertas, porque para poderlas observar las tenían que tintar. Pero Fritz Zernike inventó el microscopio de contraste de fase utilizando las propiedades de la luz. Y de esa manera sí que empezaron a poder observar objetos o seres vivos o cualquier tipo de cosa pequeño sin intervenir sobre ellos.
por lo menos no de forma tan agresiva como la tintura. Hay un cráter lunar que se llama Cernique y también hay un asteroide que se llama Cernique. Por cierto, que me informaron el otro día que también hay un cráter lunar que se llama Hermite. O sea que también están empatados por lo menos por ahí. El frente de onda, esto es un mini repaso, que todo el mundo sabe que el frente de onda es el lugar geométrico de los puntos del espacio que se alcanza en el mismo instante por una onda. Entonces, si el foco emisor es un punto, pues sabemos que eso, el frente de onda son circunferencias concéntricas y, por ejemplo, si el emisor es una línea, los frentes de onda son planos paralelos, simplemente. Entonces, consideramos también que el frente de onda es un medio homogéneo y en general, como estamos trabajando en el mundo real, entre comillas, pues es una superficie en general. Entonces, ¿qué se estudia? ¿Qué estudiaba Cernique? Cernique era un apasionado de la óptica y entonces Cernique lo que estudia son las aberraciones del frente de onda. Las aberraciones del frente de onda, según la RAE, o en la quinta acepción, son la imperfección de un sistema óptico que produce una imagen defectuosa. Y científicamente hablando o matemáticamente hablando son errores. Es el error que se comete. Es decir, el frente de onda debería llegar de una manera y llega de otra distinta. Entonces, cuando llega un frente de onda atravesando un medio óptico, debería de llegar de una forma, pero en la realidad llega de otra. Así que la aberración es la diferencia entre el frente de onda ideal y el frente de onda real. Entonces, ¿cuál es la idea de Cernique? Pues Cernique lo que quiere es medirlo, medir esa diferencia y quiere saber qué ocurre cuando hay un frente aberrado, cuando hay algún tipo de error. Son las aberraciones. Bueno, a mí la palabra aberración que me parece muy fea, porque una cosa aberrada es como no sé, da un poco como de grima, ¿no? Una aberración. Pero bueno, así es como lo llaman los ópticos. Entonces, las aberraciones del frente de onda son el resultado de la anomalía en sistemas ópticos, como por ejemplo el ojo humano o los telescopios. Los telescopios también se le aplican las formas de, o sea, la descripción que hizo Cernique. No sé si se me ha olvidado algo, que creo que sí, pero sí, ya lo diré más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Primero, se quiere detectar la aberración. Se quiere detectar de forma objetiva, porque todo el mundo, por ejemplo, eso lo vamos a estudiar en el ojo humano. Entonces, todo el mundo tiene una forma subjetiva de ver y entonces uno sabe si ve bien o no ve bien. Pero hay gente que no ve bien y no se da cuenta, porque cree que todo el mundo ve igual de mal. Entonces, muchas veces es muy importante detectar la aberración de forma objetiva. O sea, unas herramientas que lo permiten detectar. Hay que expresar la aberración en lenguaje matemático. Eso, por supuesto, para poder trabajar sobre eso. ¿Qué se utiliza? Pues los ópticos utilizan los polinomios de Cernique. Y ahora veremos por qué. Los que se llaman polinomios de Cernique se llaman polinomios de Cernique porque él fue el primero que trabajó con esos polinomios. También hay que calcular unos ciertos coeficientes que llevan esa expresión del error, se hace en términos de los polinomios de Cernique, y entonces los coeficientes de esa expresión son los que me van dando los errores en cada una de las direcciones o aberraciones básicas que serían lo que representan los polinomios de Cernique. La aberración viene toda como de golpe, que es el error, y ese error hay que desarrollarlo, hacer una serie en términos de polinomios de Cernique, y cada uno de esos coeficientes son los que van diciendo cuáles son los errores básicos. Los errores básicos son el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, lo que llaman el coma. O sea, hay muchas aberraciones, aparte de las que son más conocidas para los que tenemos gafas. Hay que compensar esos excesos y esas carencias que se compensan o con gafas o con lentillas o con cirugía refractiva. Y bueno, pues los ópticos se quedaron ya muy felices. Pues al principio sí, pero ya se han dado cuenta que hay muchos problemas que, bueno, algunos sí que voy a describir. Bueno, ¿cómo se detecta la aberración de frente de onda en el ojo? Entonces, últimamente en los médicos y en las ópticas tienen un cacharro así, que se llama un aberrómetro, sensor de Schack-Hartmann, y uno pone la cabeza ahí y entonces está viendo un paisaje que primero lo ve mal y luego el paisaje se va ajustando solo y termina, no hace nada, no sabe cómo pasa, pero resulta que se va ajustando el paisaje. Y ese paisaje que se va ajustando es porque el aparato este va detectando qué le pasa al ojo. O sea, detecta muchas cosas. Yo solo voy a contar una de las que detecta.
Lo que ve el óptico o optometrista es una pantalla por el otro lado, que es del ordenador, y entonces aquí le da una serie de medidas, reproduce la forma de la córnea, más o menos ajustada, y entonces, pues, cuando uno saca la cabeza de aquí, el óptico ya sabe más o menos la medida del ojo que tiene y entonces le va poniendo lentes, o si lo va a operar, pues sabe efectivamente por dónde tiene que pulir la córnea. Entonces, ¿cómo lo detecta? Pues como lo detecta es que lo que hace es que manda un haz de entrada, manda un láser al fondo del ojo, un láser que no quema, y entonces lo que se estudia es la vuelta, cómo se refleja desde el fondo del ojo. Si el ojo está bien, aquí lo que hay es una matriz de lentes pequeñitas, una matriz cuadrada de lentes pequeñitas, y van volviendo los rayos, y entonces se supone que eso proyecta y sale un mapa de puntos. Si el ojo está aberrado, la vuelta, cuando se van distorsionando los rayos aquí, entonces esos puntos se van desviando. Entonces esos puntos ya no están tan ordenados como lo que sería el frente de onda ideal, sino que este es el real. Y entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Pues la máquina se da cuenta de que cada punto tiene una desviación. Esa desviación puede ser, se cuenta la distancia y también en qué dirección va. Y además, no solo eso, sino que también cuenta las derivadas normales. En fin, cuenta muchas cosas, detecta muchas cosas. Pero lo que hace es recomponer, a partir de todos esos errores y de todos esos datos, recompone la función de error, que es la aberración. ¿Y qué es lo que va haciendo? Pues lo que va haciendo es mover estas lentes hasta que van coincidiendo estos puntos, y es por eso por lo que el paisaje se hace cada vez más nítido, porque lo que hace es estar compensando los errores del frente de onda aberrado. Bueno, repito que esto que cuento es una versión súper simplificada de lo que hace. Entonces, en realidad lo que hace la máquina es eso, mueve las lentes hasta que hace coincidir los puntos. Esta es otra forma de verlo, y entonces, bueno, aquí hay muy poquitos puntos y es así. Entonces va tomando las desviaciones, y una vez que va tomando las desviaciones, pues lo que hace es reproducir la función a partir de unos datos experimentales. Eso, por supuesto, desde el punto de vista del numérico, pues se pueden reproducir de muchas formas y expresarlo en muchas bases, cualquiera. Entonces, lo que hacen, además, no solo es trabajar de esa forma, sino que trabajan en coordenadas polares. Entonces, hacen una distancia, las coordenadas polares. ¿Y por qué trabajan en coordenadas polares? Pues porque el ojo es redondo y entonces es un disco. Así que las cosas que está reproduciendo y dónde va moviendo los puntos, esos que se le está poniendo por delante la matriz esa de lentes pequeñitas, pues entonces eso lo que hace es intentar reproducir donde haya cualquier problema, pues entonces vamos viendo la lente correspondiente. Eso se hace también con los telescopios y todas esas cosas, se van moviendo las lentes. Por eso los telescopios, por ejemplo, no tienen una superficie rígida, sino que tienen unas superficies pequeñas, que pueden ser hexágonos o lo que sea, y se van moviendo también para afinar la visión. Bueno, aquí está el artículo de Zernike del año 1934. Este es más difícil de entender porque está en alemán. Y entonces aquí es donde Zernike introduce los polinomios. Aquí pone Phasen-Kontrast-Methode, el método del contraste de fase, que era su especialidad. Y entonces aquí ya en la introducción pone, yo no tengo ni idea de alemán, lo poco que he traducido es porque lo he metido en Google. Y entonces aquí pone Kreis-Flaschen-Polynom, que es polinomios circulares, los llama. Entonces pone aquí ortogonales, Kreis-Flaschen, como se diga. Entonces son polinomios circulares. Y entonces él lo que hace es estudiar esos polinomios circulares y decir que con esos polinomios circulares puede trabajar bien y compensar esos problemas de la aberración de frente de onda. Entonces, bueno, aquí hay otra página. Bueno, antes de esa página, los polinomios de Zernike los introdujo Zernike para describir el frente de onda. En el año 2000, la Sociedad Óptica Americana lo adoptó como patrón estándar, lo cual quiere decir que para los ópticos, y desde el año 2000, aunque esto yo creo que lo deben de revisar, para ellos las aberraciones ópticas se definen en términos de los polinomios de Zernike, y cada polinomio de Zernike, según ellos, define una ¿cómo se llama esto? Una aberración. Estos polinomios de Zernike, que se llaman Z, son un conjunto de polinomios en dos variables compuestos por una parte radial y una parte angular. Pero eso forma una base del espacio de los polinomios en dos variables sobre el disco unidad. Es decir, han vuelto a salir los polinomios sobre el disco unidad. Y estos no son más que un caso particular de la última base que puse, que era en términos de los esféricos armónicos. Entonces ya Zernike los tiene, digamos, como por otra forma.
Entonces, al principio no se sabía que eran los mismos polinomios y no se sabía que se podían trabajar de la misma manera los polinomios de Hermite, bueno, hasta donde yo sé, los polinomios de Hermite con los de Zernike. Aquí están. Entonces, aquí él dice que esos polinomios circulares, lo vuelve a poner aquí, Kreis-Flaschen polinomios, satisfacen esta ecuación en derivadas parciales. Laplaciano, aquí está la derivada normal, igual a 0. Precisamente es la misma ecuación que tienen los polinomios sobre el disco. Aquí dice que los polinomios, aquí es que se ve un poco raro porque es del año 1934, pero los polinomios son de la forma una parte radial, seno y coseno de m por zeta, que son los esféricos armónicos. Y además, él está contando que esta parte radial satisface esta ecuación diferencial, que precisamente es la ecuación diferencial de los polinomios de Jacobi, con los parámetros adecuados, parámetros variantes. Los polinomios estos, él los identifica y les pone una expresión en términos de la función de su expresión hipergeométrica y, bueno, pues también deduce aquí que son ortogonales. Ortogonales en intervalo 0,1, que son un reescalamiento de los polinomios de Jacobi. Entonces, bueno, pues él se da cuenta y saca que efectivamente esos polinomios que llama polinomios circulares, que son estos, pues tienen unas propiedades muy interesantes. Estos son los polinomios de Zernike. Y esto precisamente es la misma expresión, escrita con estas palabras, de la base que tenía en la parte anterior. Tiene, por supuesto, el ρ en la parte radial, el θ en la parte angular, n el grado total del polinomio y m es una especie de contador. Numera los polinomios porque ya sabemos que de cada grado hay que numerar porque hay varios polinomios. Y son polinomios porque el cambio de variable lo hace del grado total. La parte radial es ortogonal porque son Jacobi. La parte angular, como son seno y coseno, también son ortogonales. Y así los polinomios de Zernike son ortogonales sobre la bola. Y eso se puede demostrar por la descomposición que tienen. O sea que son caso particular de nuestros polinomios sobre la bola y son una base distinta. Más cosas. Esto ya lo he dicho. Y aquí, por ejemplo, para ver quiénes son los polinomios. Aquí están escritos en coordenadas polares y aquí en coordenadas cartesianas. Y este es el nombre que le dan los ópticos. Esto es lo que llaman pistón. Esto es la inclinación vertical y horizontal. Estigmatismo, desenfoque. Dos astigmatismos que son de los ejes perpendiculares. El desenfoque, este polinomio contiene la miopía y la hipermetropía. Si los coeficientes están renormalizados, si el coeficiente es positivo, es hipermetropía, y si el coeficiente es negativo, es miopía. Y eso le sale a ellos en una tabla. Estos son diferentes formas también de, o sea, otros polinomios y sus nombres ópticos. Bien, eso es el dibujo de los polinomios de Zernike. Esto es desde arriba, entonces pues ya se ven más alto, más bajo. Esto se puede encontrar, esto está en la red, esto está todo pescado de la red de Google, se pone y salen así tan bonitos y aquí están con la visión. Lo que se llaman las aberraciones de bajo orden, que son los polinomios de Zernike de grado hasta 2 y las aberraciones de alto orden, que son los de grado más alto. Los de bajo orden, los que realmente contienen los problemas de visión más habituales son los que aparecen aquí, desenfoque, que es miopía o hipermetropía, astigmatismo en una dirección y astigmatismo en otra. Y estos son los polinomios de grado más alto y estas aberraciones solamente se curan con cirugía. Nada más. Está visto que las primeras se pueden corregir con lentes de contacto o gafas, pero las de abajo no. Así es que, bueno, así es como dicen ellos que se ve. Si tiene alguna de las aberraciones que aparecen ahí, se van difuminando. Las aberraciones de alto orden, a partir de grado 3, es lo que está asociado a halos, deslumbramientos y cosas por el estilo. Y las otras, las que aparecen aquí de grado 2, son las normales y estándar, las de las gafas normales. Esta sería la expresión de la aberración de frente de onda. Este es el error. Entonces, el error del frente de onda se expresa en términos de los Zernike. Se hace un desarrollo. Entonces, estos tres primeros coeficientes no se cuentan, porque estos son el polinomio de grado 0, que es constante, y los polinomios de grado 1 son simplemente unos planos que van inclinados, y ellos no lo cuentan. Entonces, ¿qué coeficientes le interesan a los ópticos? Los coeficientes de las aberraciones de grado 2. Dos de estos polinomios contienen el astigmatismo y este de en medio es el que contiene la miopía y la hipermetropía.
Y a partir de aquí, los siguientes desarrollos, cuyos coeficientes son cada vez más pequeños, son los que determinan las aberraciones que solamente se pueden curar, no que se vayan a curar, solamente se pueden resolver con cirugía. Y las de arriba, estos también se pueden resolver con cirugía, pero también con gafas. Eso es como el óptico. ¿Qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es que esto vaya a cero. Eso es lo que nosotros queremos, ese es el objetivo de los ópticos. Y por eso ponen las gafas, operan, mueven las lentes y hacen todas esas cosas para conseguir que todos estos coeficientes sean lo más pequeños posible. Eso es lo que se quiere. ¿Cómo se calculan? Bueno, pues por productos escalares. Como son ortogonales, pues los coeficientes son independientes entre sí. Y eso ya se dio cuenta Cernique, que son... vallas que funcionan así, y entonces las propiedades matemáticas pues son muy buenas. Lo que le sale al óptico por el otro lado es una tabla donde le van saliendo cómo son los coeficientes, si positivo o negativo, y además están reescalados para que le salgan en dioptrías, que es lo que comprende bien. Y entonces los primeros 3 son las cosas que pueden resolver con lentes, y a partir de ahí pues ya los otros coeficientes son para las otras aberraciones, que son las de alto orden. Bueno, se compensan los excesos y las carencias. Se dice, los ópticos dicen que el 85% de la visión se puede compensar con gafas, pero hay un 15% de la visión que solamente se puede compensar con cirugía refractiva, que son las aberraciones de alto orden. Eso es lo que afirman los ópticos, por lo menos en la parte que yo he leído. Y bueno, pues esa parte nosotros se supone que podríamos mejorar un 15% de la visión si mejoráramos esos coeficientes y si hacemos una operación correspondiente. Todo es mejorable. ¿La medida de la aberración es buena? Oh, yo qué sé. ¿Cuántos puntos hay? Hay muchos puntos, pocos puntos. En el sensor de Schack-Hartmann, no lo sé. ¿Están bien distribuidos? Pues eso es un problema abierto. Por ejemplo, hay la tesis de Darío, y hay muchos estudios por ahí, de Darío Ramos, que fue dirigida por Andrei. Estudiaban otro tipo de distribuciones, como por ejemplo distribuciones radiales o en espiral o algo así, o también en coordenadas cartesianas. En fin, hay muchas formas de distribuir. ¿La expresión de la aberración es adecuada? Pues bueno, yo qué sé. Cuando mide algo siempre hay un error, y ese error además, si se mete en un ordenador, el error se puede multiplicar. ¿Las herramientas del cálculo de los coeficientes son buenas? Todo eso es mejorable, y solo hay, por ejemplo, la base de los CENIC es buena, se puede mejorar la base. Daniel Manacara, que es un profesor emérito de la Universidad Autónoma de México, que es muy un óptico de renombre mundial, pues él dice que hay irregularidades que no se pueden representar por los polinomios de Zernike. Y además en los bordes hay muchísimos artículos y muchísimos estudios que dicen que en los bordes de la pupila no se pueden detectar bien las aberraciones. Entonces puede uno intentar mejorar con el polinomio de Zernike, pero si el problema está en una determinada esquina o está entre puntos y no puede no ser detectable, puede no ser detectado. Así que ¿existe una base mejor? Bueno, pues esa parte es lo que podríamos aportar algo. Las referencias que están puestas aquí, hay un montón de referencias que se pueden consultar y un montón de cosas, y además uno pone en la red todo esto y salen muchísimas cosas. Y finalmente, pues un disco. Encontré este disco unidad en la Alhambra y he pensado que os gustaría compartirlo porque me llamó mucho la atención. Y así que aquí está. Muchas gracias por soportar esta charla. Muchas gracias, al contrario, Teresa, gracias por tu muy ilustrativa charla. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? No tenéis más que desilenciaros y hacer la pregunta si queréis. Hola. Hola. Soy el profesor Galé. Encantada. Muy bien. Quería saludar. Pues igualmente, muchas gracias, Pepe. Ya me he llevado. Lo único que puedo aportar aquí es que hace poco tiempo me decretaron pues, un principio incipiente pero lento de catarata. Ah.
Y entonces estaba yo aquí con los polinomios a ver si con los coeficientes pequeños no hacía falta, digamos, operarse. Pero Claro, bueno, esto de que a partir del 3 ya todo sea operable, pues me imagino que... Y te iba a preguntar si a lo mejor con otra base que hiciera los coeficientes más pequeños, por lo menos para engañar al médico, pues decir la Pero obviamente, la última pregunta ya me ha dejado hecho polvo. ¿Hay polinomios mejores que los de Cernique? La pregunta es, ¿hay algún atisbo de que pueda ser así? bueno, esto pasa como en todas partes. Y es que lo que arregla a uno por un lado se le desarma por otro. Entonces uno puede aproximar mejor en los bordes y entonces va dando otro tipo de problemas. Lo que pasa es que hay que hacer muchos estudios y muchos experimentos que no hemos hecho todavía. Entonces sí es verdad que nosotros pensamos que sí es mejorable, pero claro, los polinomios de Cernique están implementados en todas las máquinas y eso tiene compañías farmacéuticas detrás y todas esas cosas y es difícil que nos pudieran hacer caso, pero bueno. ¿Y los experimentos con qué equipo, con quiénes los estás haciendo? Todavía no hemos empezado del todo, estamos simplemente haciendo estudios analíticos por ahora. Uh-huh. Y claro, de los estudios analíticos a los experimentos reales no, o sea, todavía no tenemos, pero es muy difícil obtener datos porque las máquinas estas están blindadas, no se pueden sacar datos. Yeah. Entonces, eso es un problema. Cuando uno está trabajando con cosas que son de compañías farmacéuticas, es un problema, es difícil. Pues muy bien, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Sí, yo tenía una. Pedro. Hola. Hola, ¿qué tal, Maite? Bien, bien. Bueno, igual la pregunta va dirigida también para Julio, porque los dibujos de la tesis que has presentado, la de 1903, creo que era, o Ah, sí, 1904, sí. me ha recordado las figuras de Galdeano de Escayola, que también tienen origen de alemán, y no sé si las podría haber utilizado para realizar la representación gráfica. Las que compraban, que son de finales del 19, principios del 20, que Julio lo No sabe lo sé. perfectamente. Ah, Y hay eso una yo no lo conocía. Sí, hay una colección, ya te lo mandaremos, una colección de superficies algebraicas. No son las curvas en el plano, son las superficies en 3D hechas en escayola Qué chulo. de las que en el siglo les interesaban. La verdad es que no tengo ni idea si estas forman parte de la colección, pero capacidad técnica desde luego había, creo. Sí, sí. No, pero como decía que se obtenían las curvas, no cortando con planos, Sí, pues igual que tenía ahí una inspiración para poderlo visualizar y poderlo hacer, aparte de hacerlo analíticamente, claro. probablemente. Yo creo que hay que tener una visión tridimensional para poder plasmar esas curvas que hace y pensar cómo se dibujan o el tipo de montañas que tiene para luego dar un corte, porque si no tienes claro, vamos, eso es lo que yo creo. Aunque no lo sé, porque ellos hacían curvas cerradas, curvas algebraicas, y entonces calculan los puntos críticos y las dibujan. No lo sé. No viene, vamos, hasta donde yo he podido traducir y eso no viene como si hace un modelo tridimensional ni nada, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, muchísimas gracias por la charla, que está muy bien. A ti, Va. gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Yo tengo una. Si los coeficientes, bueno, hablas de hasta grado 3, creo, que has dicho que eso es la parte que interesa a la óptica del ojo humano. Estaba pensando en aberraciones de lentes en astronomía, donde la casuística supongo que será distinta, pero no sé si en aberraciones de espejos o de lentes en astronomía, por ejemplo, se necesitan coeficientes de mayor grado, se usan los mismos polinomios de Cernique o son Sí, otros. sí, se usan los mismos. O sea, en realidad, a priori lo que usan es lo mismo y utilizan el mismo desarrollo. Lo que pasa que hasta grado 2 es cuando pueden corregir o estiman los ópticos que pueden corregir con gafas. Que las aberraciones siguen existiendo,
Lo que pasa es que como los coeficientes son muy pequeños, cuando una persona que tiene aberraciones de alto orden le corrige la gafa, pues se conforma más o menos, ¿no? Porque sigue teniendo a lo mejor un poco de halos, pero ve mejor. Y entonces con eso se conforma. Cuando se trata de un telescopio, pues ya depende de lo lejos que quiera llegar y de lo nítida que quiera poner la imagen. Pero sí que utilizan, por supuesto, truncan el desarrollo y pueden reproducir hasta un momento dado. Entonces, no sé exactamente hasta dónde llegan, pero por supuesto yo creo que por lo menos a grado 4 o 5 deben de llegar, ¿eh? Va por ahí, vale. Sí, va por ahí. Por lo menos hasta grado 5 sí, porque ahí son 55 polinomios y son 55 coeficientes. Entonces yo creo que eso se puede calcular muy bien con un ordenador hoy en día. Hoy en día se puede calcular muy bien esas desviaciones y entonces las pueden compensar. Pero claro, si los movimientos de los trozos de los espejos y de los aparatos ópticos son muy, muy pequeños, son micras, entonces ya pues, hay que ver también, hay que valorar o sea, si va a mejorar de verdad o va a estropear a los que tiene al lado. Supongo que ellos tendrán sus mediciones hechas y sus formas de hacerlo, de modo que sea conveniente. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? ¿Se me oye? Chelo. Soy Chelo. Hola, Hola, ¿qué tal, Maite? Bueno, bien. ¿Estás bien? Sí, Oye, sí. que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, muchas gracias, muy, muy chula. Solo comentar un poco porque Julio me la ha puesto fácil el comentario, porque ha hablado de los telescopios, que nosotros precisamente, y ya de paso si tú habías leído algo más en ese sentido, nosotros lo que hicimos es los polinomios de Zernike sobre otros dominios de tipo poligonales para este tipo de problemas de telescopios. Y sí, igualmente trabajábamos los coeficientes hasta el orden pues más o menos similar, lo que has comentado tú. Y era si tú habías leído algo más en otros dominios, porque no, te has ceñido al disco unidad. Solamente, claro, para mí la óptica es muy auxiliar en realidad. Entonces, bueno, nosotros queremos trabajar un poco, en principio analíticamente, como antes he comentado, y sí que nos gustaría, pero en principio nosotros trabajamos en la circunferencia entera y nosotros estimamos, por ejemplo, que un telescopio como una sola superficie es una circunferencia. En el caso real, como vosotros hacéis, en realidad yo sí lo he visto imágenes que lo que son hexágonos. Son hexágonos porque permiten recubrir el plano y moverse entre sí, porque lo que interesa es ir moviendo esos hexágonos para quitarles la miopía a los telescopios. Cuando se mandó el Hubble, supongo que os acordaréis que cuando se mandó el Hubble y lo pusieron en órbita estaba miope, en realidad, y tuvieron que moverle los espejos, los tuvieron que mover hasta compensar la aberración que tenía para que viera bien desde allí arriba. No habían calculado bien o no lo habían calculado, o como está la distorsión de la atmósfera, la distorsión era suficientemente fuerte como para que no fuera bien. Pero claro, si ellos tienen un mecanismo de mover los hexágonos, sí. Y el trabajo que vosotros hicisteis, que lo iba a comentar, en un momento dado me he acordado y luego se me ha vuelto a pasar. El trabajo que hicisteis de trasladarlo a un hexágono, porque es realmente lo que se utiliza en telescopios, la verdad es que es un trabajo muy, muy interesante. Pero no he visto nada más. Vale. Pues oye, pues eso, muchas gracias, Maite. Me alegro mucho de verte. Que vaya todo bien. Venga, gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, Chelo. ¿Alguna cuestión más? ¿Comentario? Bueno, pues de acuerdo, pues muchas gracias.